Bien, bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy, domingo 30 de octubre del año 2022, iniciando este taller para adquirir herramientas para la inclusión social del paciente con padecimiento mental. Buenas tardes, les doy la bienvenida y bueno, muchas gracias ante todo, Cecilia, que fue un poco la promotora, realmente creo que no un poco, todo. Estamos aquí porque Cecilia es nuestra guía y promotora de los talleres para poder vivir mejor nuestro evangelio, ¿no? Porque creo que esto nos ayuda muchísimo a ver a Jesús en lo cotidiano. Bueno, yo les quería compartir en este taller, que es el tercero, que tendría que haber sido en el primero, por qué nos enganchamos Claudio y yo a hacer todas estas cosas. Claudio yo lo conocí en el año 2018 en la parroquia nuestra, que compartimos tareas pastorales de distinto tipo. Él hace unas cosas, yo hago otras. Y en un COPAPAS, o sea, en un consejo pastoral, se planteó el tema de la inclusión de los pacientes psiquiátricos en la comunidad. Y el párroco de entonces, el padre Sergio Plana, que es misionero vicentino, planteó sus inquietudes y de ahí salió un pequeño trabajito de investigación periodística y de divulgación. Y bueno, ahí empezamos a caminar con Claudio, que no sé si es un socio o un cómplice. Así que, y a mí como me gusta... Yo diría un compinche, voy a agregar... que suena mejor. Suena mejor. Entonces, todo esto después le fuimos dando una vuelta, aparte la pandemia nos hizo capacitar en estas herramientas informáticas que aunque hacemos las cosas en Buenos Aires, las podemos después multiplicar a través del YouTube y de otras cosas. Así que esta es la idea y un poco la bautizamos el otro día charlando de pie. Nosotros no nos reunimos, o sea, les explico que nosotros todo lo hacemos parado. En la puerta del santuario hablábamos y decíamos, bueno, esto es psicología y espiritualidad. O sea, los puntos en común en que la psicología ayuda a la espiritualidad y la espiritualidad ayuda a la psicología. Así que bueno, con esta introducción, dale, te damos la palabra, si este tema la verdad que es inquietante. Bueno, sí, nos inquieta mucho porque en todas las comunidades siempre hay alguien que debe ser incluido y queda fuera. Voy a ser muy amplio porque en realidad cuando hablamos de inclusión no solamente hablamos de pacientes con padecimiento mental, porque realmente el tema de la inclusión, si bien la parte mental es un gran bache, porque en todos lados no sabemos cómo tratarlo, no sabemos qué hacer ante una situación de desborde, no sabemos si nos acercamos, si nos alejamos, qué le decimos, qué no le decimos, qué hacemos frente a alguien que se comporta diferente, y ahí viene nuestro gran interrogante de cómo incluirlo en la comunidad. Pero es el entorno también que a veces no nos ayuda el sentir la estigmatización, ¿no? La palabra estigmatización, porque el excluido se siente estigmatizado. Entonces, tenemos que romper la barrera del estigma para poder incluirlo. Primero, lo que hay que hacer es sacarnos los estigmas. ¿Qué pensamos del paciente con padecimiento mental? Pensamos que es diferente, pensamos que es malo, pensamos que es agresivo, pensamos que ¿por qué lo tendríamos que incluir? Porque a veces el estigma nos lleva justamente a poner barreras en la inclusión. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar de desestigmatización. ¿Están de acuerdo que hablemos primero de desestigmatizar? Sí.
Sí, sí. Quizás lo que nos Sí. parece un monstruo termina siendo un amoroso, ¿no? Porque realmente eso nos pasa siempre. Lo que nos parece un monstruo, cuando sacamos el estigma, decimos, ah, no parecía tan malo o no parecía tan temeroso, ¿no? Entonces, primero tenemos que pensar, bueno, ¿quién tengo delante? ¿Es un otro? ¿Es un ser humano que me necesita y lo puedo abrazar? No porque tenga una patología mental va a tener una exclusión, porque muchas veces recibe realmente muchas puertas que se cierran, ¿no? Y se cierran en todos lados, en las comunidades, en las iglesias, en las escuelas, en el mismo sistema de salud. Fíjense, yo acabo de tener una reciente experiencia con mi madre que está internada en una institución de clínica, ¿no? Tuvo una intercurrencia clínica y llega a la guardia, llego con la ambulancia, mi madre estaba totalmente descompensada, me preguntan qué medicamentos está tomando, miran los medicamentos y dice, ah, toma psicofármacos. Pacientes psiquiátricos acá no atendemos directamente, me dijo, ¿no? Porque tomaba un psicofármaco, el médico ya está estigmatizando, poniendo acá pacientes psiquiátricos no atendemos. Digo, discúlpeme. Primero que la paciente tiene una problemática clínica. Segundo, que tampoco le ponga el rótulo de paciente psiquiátrico porque toma un psicofármaco, porque hoy el 99% de la población toma un psicofármaco. Y segundo, piérdale el miedo al paciente psiquiátrico porque no es un monstruo que le va a hacer nada. Nada. Ay, cómo abrió los ojos así. Abrió los ojos, ¿no? Y yo digo, en el mismo, sí, mire, ¿sabe qué? Y además la invito al taller, le dije, al taller, para saber cómo incluir. Porque realmente, le digo, es vergonzoso que un profesional de la salud empiece estigmatizando, pensando de, no, acá el paciente psiquiátrico me va a hacer disturbios, me va a hacer lío, se va a portar mal y no va a dejar dormir a nadie, ¿no? O va a hacer una institución. A veces yo digo que las instituciones las hacen las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo todos pacientes psiquiátricos, uy, va a ser una institución de locos, ¿no? Entonces, ¿cómo le pongo yo el nombre a la institución? ¿Por qué tengo que pensar? Por eso, justamente, hablamos de una ley de derechos, de sujeto de atención con derechos. La ley nueva, actual, de salud mental, hace que no tengamos más hospitales monovalentes, donde los pacientes psiquiátricos vayan solamente a un lugar, ¿no? Sino que convivan con las demás personas que tienen también fractura de cadera, problemas digestivos, problemas traumatológicos o problemas crónicos, pero no necesariamente el paciente con trastorno mental deba ir a un lugar pura y exclusivamente de pacientes con padecimiento mental. Entonces, por eso todavía cuesta la inclusión de esta ley muchísimo. Bueno, yo les voy a compartir ahora un PowerPoint que nos va a hablar de la estigmatización y desestigmatización. Bueno. Les voy a ir contando lo que vamos viendo en el PowerPoint. El PowerPoint, estoy compartiendo ahora pantalla y lo primero que vemos es institucionalización, ventajas y desventajas. Vamos a ver qué ventajas tiene institucionalizar a un paciente con padecimiento mental.
o desventajas también, ¿no? Bueno. Primero, vemos de la desinstitucionalización a la atención en la comunidad. Cuando nosotros pensamos que el paciente debe salir de la institución para ser atendido en la comunidad, porque lo que estamos haciendo en la nueva ley de salud mental es tratar de que los pacientes terminen de estar encerrados, ¿sí? Como si fuera que son pacientes que deban estar encerrados en una institución y no puedan convivir con nadie. Nosotros queremos que sean insertados en la comunidad, pero para eso primero tenemos que preparar a la comunidad. Por eso estamos acá, porque no sabemos de qué hacer si los pacientes del Instituto de Salud Mental empezaran a convivir en todos lados con todas las personas, y qué pasaría si la gente todavía no está acostumbrada o no tiene las herramientas necesarias de poder convivir con diferentes actitudes o conductas que afloran en un paciente con padecimiento mental. Hay serias limitaciones en los sistemas nacionales de salud mental, especialmente en la atención primaria. ¿Qué significa? Que nosotros conocemos poco de la prevención de la salud mental. El presupuesto dedicado a la salud mental apenas representa el 1% del presupuesto general de la salud, y los hospitales psiquiátricos consumen más de 90% de los fondos de salud mental. Es decir, hay un poco destinado a lo que es salud mental. Por eso hay mucha deficiencia. Si ustedes vieran lo que son hoy los institutos neuropsiquiátricos, Borda y Moyano, pensarían que, bueno, hace falta mucho más presupuesto de lo que se está aportando, ¿no? Hay muchas necesidades y necesitamos cambios en las políticas concentradas en los hospitales psiquiátricos por otras basadas en la comunidad. Es decir, hacen falta más obras en la comunidad que integren a los pacientes con padecimiento mental. Bueno, ahora les muestro la siguiente pantalla. Veamos, la atención comunitaria no solo es la atención más eficaz, también salvaguarda los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos de salud mental. Esto lo dijo la doctora Carissa Etienne, que es de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Estima que una atención comunitaria le devuelve la dignidad al paciente con trastorno mental. Es por eso que nosotros debemos hacer algo por estos pacientes que, por el hecho de enfermarse con una enfermedad mental, hasta a veces, muchas veces, han perdido la dignidad por el ser maltratados o tratados sin sentirse personas, ¿no? Entonces, la deshumanización y la despersonalización ha hecho perder la dignidad de estos pacientes. La desinstitucionalización dirige la atención psiquiátrica desde la reclusión de las personas con enfermedades mentales en los hospitales psiquiátricos hacia una atención digna y de calidad en la comunidad. El hospital psiquiátrico se reemplaza con camas para casos agudos en el hospital general y con diversas soluciones de vivienda con apoyo en la comunidad para personas con enfermedades mentales graves. Esto es lo que se pretende con esta nueva ley de salud mental, de poder ubicar a los pacientes que están institucionalizados en un instituto de salud mental, ubicarlos en casas que son llamadas casas de medio camino o hogares de día, donde son lugares donde se trata de hacer la socialización, la rehabilitación, la reinserción en la sociedad, a partir de brindarle estrategias
para que puedan empezar a convivir en la comunidad. Es necesaria una red de servicios de salud mental basados en la comunidad que sea eficiente. Esto implica el desarrollo prioritario de nuevas prácticas y servicios comunitarios de eficacia demostrada que protejan los derechos de las personas con enfermedades mentales. Ahora bien, veamos los mensajes claves para el proceso de desinstitucionalización de la atención psiquiátrica. Los servicios de salud basados en redes comunitarias son la mejor opción para la atención de las personas con enfermedades mentales. Sin embargo, un número importante de países siguen dedicando la mayoría de sus escasos recursos financieros a mantener los hospitales psiquiátricos, cuyos resultados son muy deficientes, además de ser ineficaces e ineficientes. Por eso la desinstitucionalización implica, hay que desarrollar una red de servicios basados en la comunidad antes o simultáneamente. Es decir, hay que preparar la comunidad. Es crucial integrar y articular la salud mental en el sistema general de salud, sobre todo en la atención primaria de salud y en los hospitales generales, además de desarrollar servicios ambulatorios especializados y servicios residenciales comunitarios para las personas con enfermedades mentales severas que no pueden o no quieren vivir con sus familias. Por eso los procesos de desinstitucionalización son largos y complejos, por lo tanto requiere planificación, recurso, decisión sostenida en el tiempo. De lo contrario se corre el riesgo de que estos procesos retrocedan o se estanquen. La experiencia demuestra que hay varios caminos exitosos para esta desinstitucionalización. Es necesario promover compromisos operativos en los distintos sectores, entidades e instancias de los sistemas de salud y de otros sistemas. La participación de los usuarios y de sus familiares asegura una base de apoyo al proceso de desinstitucionalización. Es fundamental la sensibilización pública, que la gente se sensibilice. Líderes comunitarios, iglesias, policía, otros. Hay que buscar la sensibilidad de la gente, de empezar a sentir que estas personas con padecimiento mental pueden mucho más de lo que nosotros pensamos. Hay que trabajar mucho en la reinserción social y en la rehabilitación. La reestructuración de los servicios de salud mental requiere una inversión financiera adicional. Para iniciar estos procesos es vital la voluntad política, así como identificar y aprovechar las ventanas de oportunidad. Veamos ahora un poco de historia. Fíjense, en el año 1900, el manicomio se legitimó como institución especializada en la atención del enfermo mental con una función de tratamiento médico y curación, pero su eficacia era escasa. Este es un modelo custodial, ¿no? Los internos sufren deterioro clínico y social, despersonalización y marginación. Además, el contexto del manicomio contribuye a aumentar el estigma y la discriminación hacia las personas con enfermedades mentales. En el año 1990 se instala la Declaración de Caracas, donde dice que la atención en la comunidad logra una mayor efectividad terapéutica, además de ser más humana. Por otro lado, los usuarios de los servicios de salud mental prefieren vivir fuera de la institución, gozando de sus derechos como ciudadanos. Bueno, esto es lo que dice la organización, la Declaración de Caracas, ¿no? De darle al sujeto de atención los derechos que le corresponden y pueda vivir en la comunidad.
La desinstitucionalización implica nuevas prácticas y servicios alternativos que han demostrado ser más eficientes y efectivos y humanos, que mantienen a las personas con enfermedades mentales en su comunidad y que protegen sus derechos. Podrán acceder a programas de apoyo social con mayor o menor nivel de protección, como casas de medio camino, viviendas protegidas, apartamentos asistidos o familias adoptivas también, que pueden a lo mejor querer tener a alguien en adopción. No se trasladará a las personas internadas en los hospitales psiquiátricos hacia la comunidad sin haber habilitado antes las soluciones necesarias para recibirlos. La solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades de las personas son partes esenciales del proceso de desinstitucionalización. Las bases de esta desinstitucionalización son que el rescate de los recursos de salud intrínsecos de las personas y de los grupos sociales es una estrategia fundamental. Por eso hay que fomentar el trabajo social en la comunidad. Ahí estamos. El trabajo en un territorio determinado coadyuva a que los programas que se formulen no se basen de manera exclusiva en el diagnóstico psiquiátrico o psicológico, sino que tenga un alcance colectivo. A veces poner un diagnóstico también estigmatiza. Entonces, la difusión de los conocimientos y el desarrollo de programas de capacitación, los profesionales de salud mental deben adquirir conocimientos y destrezas que les permitan trabajar con otras agencias e instituciones, hasta con curanderos y con grupos culturalmente heterogéneos, ¿no? El trabajo en equipo es indispensable para asegurar resultados exitosos. Los componentes técnicos, políticos y sociales son elementos cruciales en los programas de salud mental. Las necesidades de las personas en situaciones de crisis deben satisfacerse en sus entornos habituales. El estímulo del aprendizaje por medio de cursos, talleres, seminarios. La rehabilitación debe ser también una capacitación a la persona como proveedora de recursos y poseedora de habilidades y destrezas. La garantía del ejercicio de los derechos de ciudadanía es un recurso crucial para el logro de la recuperación e integración de la persona en la sociedad. Hay que contribuir efectivamente a la inclusión social. Hay muchas redes de servicios. Por ejemplo, la accesibilidad debe estar al alcance de la población tanto geográfico como cultural y administrativamente. La integralidad deben disponer de recursos suficientes para satisfacer a las necesidades de las personas a su cuidado. La continuidad de los cuidados que evite la fragmentación de la atención en el sistema de salud. La territorialidad que permite en un mismo equipo atienda a la población de toda el área asignada. Las prácticas deben estar basadas en técnicas validadas. La equidad, lo que determina el acceso a los servicios son las necesidades de las personas, que todos tienen las mismas necesidades. O en ese caso, que a todos les corresponde el derecho a la salud, respeto por los derechos humanos, entre ellos la utilización de tratamientos lo menos restrictivos posible. Veamos. Hay muchas barreras que tienen que ver con los recursos económicos, los proveedores de atención de salud mental, las condiciones de trabajo, la falta de capacitación, la falta de recursos humanos, la falta de vigilancia. Sí, hay muchos recursos y también hay facilitadores que tienen que ver con existencia de equipos multidisciplinares que contribuyen a lograr la integración social de estos pacientes.
tenemos, veamos que el proceso de reforma no consiste en dejar a las personas con trastorno mental libradas a su destino. Su objetivo final es lograr que reciban una asistencia efectiva, no excluyente, humanitaria y respetuosa de sus derechos. Ahora, la internación se debe realizar en hospitales generales y debe practicarse cuando se hayan agotado todas las instancias terapéuticas posibles. En esos casos, la permanencia en el hospital debe ser lo más corta posible, promoviéndose el tratamiento intensivo al tiempo que se inicia la resocialización temprana. Los recursos terapéuticos deben ser tan variados como diversos sean las necesidades de cada una de las personas, y deben ser provistos en el área donde reside el usuario o en el sitio más cercano a su domicilio. La rehabilitación debe brindarse en el contexto habitual del individuo y debe proveerlo de capacidades y habilidades que le permitan sostenerse en la comunidad con el mayor grado de autonomía posible. La desinstitucionalización no tiene como meta primordial el cierre de los hospitales psiquiátricos, sino la creación de nuevos dispositivos que han demostrado ser más eficientes y eficaces en los pacientes en su comunidad y salvaguardando los derechos. La creatividad genera nuevas prácticas y estas son necesarias para evitar la transinstitucionalización de los nuevos espacios de trabajo. No se aconseja transferir pacientes a la comunidad sin haber habilitado previamente las estructuras necesarias para recibir a estos pacientes. Y pensamos que no es conveniente desarrollar un sistema comunitario paralelo, sino que la existencia de ambos modelos, o sea, el hospital psiquiátrico y el hospital general, favorece el abandono de las personas en los centros de reclusión tradicional y el reforzamiento de la estigmatización. La inclusión de la salud mental en el ámbito de la salud general no solo asegura una atención óptima para los pacientes mentales, porque la persona debe ser vista como un todo, porque no hay una persona que solamente sea lo mental, porque lo mental está unido a lo físico y está unido a lo espiritual. Entonces no podemos desconocer que el paciente con padecimiento mental también es una persona que tiene necesidades físicas y espirituales. Entonces que eso también puede ser incluido en un hospital general. Entonces, hay que incorporar en su abordaje la dimensión emocional y psicosocial y se posibilita una mejor atención de personas con importantes problemas somáticos de salud. Por ejemplo, una persona que tenga tuberculosis o HIV o cualquier patología crónica. Los procesos de desinstitucionalización se caracterizan por ser heterogéneos, cambiantes, progresivos y respetuosos de la diversidad y particulares locales y regionales. En ellos se aplican estrategias múltiples mediante aproximaciones graduales y sucesivas. La labor cotidiana se sustenta en el trabajo en equipo, cuyos miembros, pese a sus temores, esperanzas, hábitos y prejuicios, tienen la posibilidad de cambiar de actitud. El recurso humano es el principal instrumento de trabajo y los actores que lo constituyen son todas las personas involucradas en la asistencia del paciente y su familia. Bueno, hasta acá la primera parte del taller. Un poco la inclusión tiene que ser a partir de una capacitación y a partir de reconocer la nueva ley de salud mental, que es una ley de sujeto de derechos, ¿no? Considerado parte de la sociedad, persona incluida en el mundo que vivimos todos, que podemos compartir todo, ¿no? La calle, la escuela, el trabajo, la iglesia, la comunidad, cualquier situación debe estar también inmersa toda persona, ¿no? Bien, esto por un lado. Por otro lado, yo quiero compartir con ustedes
un apunte que yo me hice particularmente, porque sabía que en general las preguntas que ustedes se pueden hacer son preguntas que tienen que ver con cómo trato a la persona que está padeciendo un trastorno mental, y cómo me acerco, y cómo me dirijo, y cómo le hablo, y qué le digo en una comunidad donde siempre puede haber alguno que suena, parecería como que distinto, diferente, y no sé cómo acercarlo. Bueno, entonces yo me hice digamos, como un anotador que fui tomando nota de las cosas que pueden pasar en una comunidad. Y ahora entonces les voy a compartir. Bueno. Un chiquitito. Vale. A ver. Ahí. Bueno. Si alcanzan a leer ahí, algunos tips que son principios que deben aplicarse en la interacción con todas las personas que recurran a una ayuda psiquiátrica, estén o no internadas, y cualquiera sea su patología. Bueno, en primer lugar, percibir a la persona como un ser humano que interactúa como una unidad biológica, psicológica, social, espiritual, es decir, como un todo. Pensar a la persona desde un ser integral, no pensar a la persona solamente como alguien que tiene un problema mental. Porque si yo estoy mirando a la persona que solamente tiene un problema mental, y lo más factible es que lo deje de mirar como un ser integrado. Piense que esa persona solamente es una cabeza enferma, nada más. Y no es una cabeza enferma, es un ser humano que tiene necesidades biopsicosociales y espirituales. No solamente tiene una cabeza, sino tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene un espíritu. Por lo tanto, si yo lo miro como un ser humano integral, como un todo, una unidad biopsicosocial y espiritual, empiezo ya el cambio. Después observo su conducta y las voy a observar siempre en las tres áreas: mental, física y social y espiritual. Tendría que agregar acá. Manifestar el interés por él como persona. Vos me importás, me interesás, sos útil, sos importante, sos necesario. Es una manifestación del amor humano que nos hace acercarnos a aquel necesitado de ayuda. Recuerden siempre quién es ese necesitado de ayuda. Recuerden, si no, estaré dejando pasar a Jesús que vino por mi lado y yo, por mirarlo como un enfermo mental, lo dejé pasar. Entonces, cuidado, no caigamos en este error de como lo miro como un enfermo mental, quizás dejé de mirar al mismo Jesús que se viene acercando con esta necesidad particular, pero que no deja de ser un ser integrado a imagen y semejanza, creado a imagen y semejanza,
signo visible de Cristo enfermo, pobre y necesitado. Entonces, observo la conducta, tengo interés por él como persona y no como un problema clínico. Respeto la individualidad, es un ser único, individual. Acepto al paciente como persona tal cual es, sin juzgar su conducta. Yo no puedo juzgar que es malo, que es agresivo, que es violento, que miente, que nada. Es un ser humano y no lo voy a juzgar la conducta que tiene. Trato de comprender la conducta del paciente. ¿Por qué necesita comportarse así? Porque a lo mejor tiene una problemática que necesita comportarse así, porque esa conducta le devuelve a él la seguridad que necesita, o esa conducta le devuelve a él la tranquilidad y la comodidad en su situación, porque a veces estamos en una zona de confort o en una zona cómoda, que si hacemos tal cual una cosa o tal otra, nos parece que nos vamos a sentir mejor. Por ejemplo, es el caso del obsesivo que tiene que ver 20 veces si cerró la puerta, si apagó la llave de luz o de gas, si cerró el gas o si cerró el agua, y para él hacerlo 20 veces le da seguridad, le da confianza, le da tranquilidad. Entonces a lo mejor es una necesidad. Tengo que tratar de comprender la conducta de esa persona y cómo puedo ayudarlo, ¿no? A lo mejor, en lugar de criticar que revisó 20 veces la llave o la llave de gas o la llave de luz o el agua, bueno, quizás yo lo pueda ayudar verificando con él. A ver, yo te lo miro y te lo corroboro y te digo si la cerraste o no la cerraste, en lugar de ponerme a pensar, ay, pero ya la cerraste, otra vez más. ¿Por qué no ayudarlo, no? Exactamente. ¿Por qué no ayudarlo y decirle, mirá, quédate tranquilo, yo vi el gas cerrado, el agua cerrada, la luz bien, las llaves las tenés en la cartera, así que las guardaste, quédate tranquilo, no las perdiste, están en tu cartera. O sea, en lugar de enojarme o ponerme incómodo, no tenerle paciencia, sería bueno ayudarlo dándole seguridad, corroborando lo que él está inseguro o le cuesta poder dejar pasar, porque el pensamiento todo el tiempo fluye hacia la desconfianza o la inseguridad. Aceptar al paciente como persona, tratar de comprender la conducta del paciente, mantener una comunicación verbal y no verbal con el paciente según sus necesidades. Esto quiere decir que no solamente hablamos con las palabras, sino, como hemos visto en otro taller, hablamos también con la mirada, con los gestos, con las actitudes, con pequeños detalles que nos dicen todo, sin poner palabras, ¿no? Y esto también le va a dar confianza, le va a dar seguridad, lo va a tranquilizar. Entonces también el lenguaje no verbal es importante. Guiar la comunicación hacia los intereses y necesidades del paciente, ¿no? Si el paciente necesita hablar de algo en particular, lo escucho y lo guío hacia esa comunicación. No lo trato de sacar porque a lo mejor lo pongo más nervioso. Interpretar sus expresiones no en el sentido literal de las palabras, sino además por el sentimiento que le expresan, ¿no? Porque las expresiones tienen un sentimiento diferente a lo que me pasa a mí con eso. Permitir que exprese sus emociones, miedo, hostilidad, odio, cólera, expresiones de cariño. Entonces, permitir la utilización de métodos simbólicos para dar salida a las emociones. Proporcionar un ambiente terapéutico y no amenazante, porque a veces el ambiente terapéutico me da tranquilidad, paz, confianza,
y el ambiente amenazante es levantar la voz, enojarme, asustarlo, gritarle, ¿no? Ponerle límites rigurosos, controlar las propias emociones negativas de uno, ¿no? Y dejar que las emociones del paciente circulen libremente. Evitar ofenderse por comentarios mordaces del paciente, ¿no? Hay veces que puede el paciente hacer comentarios que yo lo puedo tomar a mal, pero tengo que tomarlo como parte de la enfermedad. No es que el paciente habló o dijo eso, sino que la enfermedad a veces hace decir cosas que el paciente no quiere decir, ¿no? Estamos hablando justamente de casos donde hay patologías donde el paciente se desinhibe y dice malas palabras o dice cosas fuera de lugar, y las tengo que tomar como parte de la enfermedad, no como agresión del paciente. No dar órdenes con brusquedad ni mostrarse indiferente, porque esto asusta al paciente y lo pone más temeroso. Aceptar las respuestas a las necesidades del paciente, tener discreción y tacto al hablar con el paciente y no hacer preguntas improcedentes o innecesarias, ¿no? Como por ejemplo, tenés que tomar esta medicación, ¿no? Y de pronto le pregunto, ¿sabés lo que estás tomando? ¿Sabés para qué es? Y esto le puede generar al paciente un terrible desconfianza, temor, inseguridad, ¿no? Porque quizás no sepa para qué lo está tomando y por qué lo toma. Sabe que lo tiene que tomar, nada más. Entonces hay preguntas que a veces mejor, si el paciente no tiene las respuestas, no hacerlas. Determinar e imponer las limitaciones necesarias al paciente, evitar ceder a las presiones de los pacientes para lograr cosas que no son permitidas, proporcionar constantemente experiencias emocionales correctivas, ¿no? Esto de uno se cree que lo va a corregir y en realidad le pone una experiencia emocional que lo pone peor. Controlar su temor o preocupación, no contrariar las creencias y conceptos falsos del paciente. Si el paciente cree en algo que yo no estoy de acuerdo, no lo voy a contradecir. Voy a decir, bueno, yo eso desconozco. Regular la actividad del paciente teniendo en cuenta las limitaciones que sus síntomas le imponen. Evitar discutir las ideas delirantes que presenta el paciente, cosa de que si el paciente dice que la vaca vuela, yo no voy a decir, no, ¿cómo vas a decir eso? No estás loco, si las vacas no vuelan. No, yo no voy a discutir lo que el paciente cree porque él lo sostiene como una realidad. Bueno, si vos decís que vuela, volará, ¿no? Evitar insistirle a un paciente hiperactivo para que esté quieto. Si la hiperactividad es parte de la enfermedad, no se va a quedar quieto, porque la enfermedad no la puede manejar, no la puede dominar. Es la enfermedad que lo hace hiperactivarse, no él. Demostrar seguridad y competencia profesional, si yo me muestro inseguro y que no sé, es difícil que el paciente confíe en mí después. Evitar apelar al intelecto para combatir las ideas que tienen un poderoso soporte emocional. Evitar actuar con actitud de superioridad, creyéndome que soy el superior o humillante con el paciente. Evitar interpretaciones de la conducta, salvo que reciba autorización y orientación del equipo terapéutico. Ayudarle a lograr la seguridad emocional. Evitar exigirle más de lo que el paciente es capaz. Hay veces que le quiero pedir cosas que el paciente no puede. Entonces no tengo que ser tan exigente con el paciente porque el paciente hace lo que puede. No incrementar sin necesidad la ansiedad del paciente. Evitar hacer sentir culpable al paciente. Evitar utilizar delante del paciente términos médicos. Cuanto más hablo de términos científicos, más lo confundo. No llamarle la atención en lo referente a sus incapacidades. ¿No ves que no podés hacer esto, no podés hacer el otro, no podés hacer esto? Porque eso lo subestima demasiado y después se siente, no es verdad que el paciente no se da cuenta, sino que se da cuenta y
el paciente realmente lo percibe, ¿no? Cuando uno le marca tanto, le resalta tanto la incapacidad. Todo lo que el paciente haga o exprese debe ser observado, registrado y comunicado. Evitar que la fuente de satisfacción de las necesidades de la enfermera sean los pacientes, ¿no? La necesidad de mandar, de ser admirada, de sentirse importante, de ser querida, ¿no? Atención con esto, porque, bueno, los pacientes no están para satisfacer las demandas de los que lo cuidan, ¿no? Actuar con justicia, equitativamente y sin preferencias con los otros pacientes, dar sin esperar recompensa, salvo la que proporciona la recuperación del paciente. La enfermera deberá reconocer sus propios sentimientos y los motivos de ellos, ser consciente en lo que se dice y hace, establecer relaciones fundadas en el mutuo respeto, respetar las ideas políticas religiosas que el paciente tenga, explicarle siempre lo que se le va a hacer, evitar la violencia verbal o física, respetar los principios científicos, aunque haya que adaptar la técnica y el procedimiento en las acciones de enfermería, ubicar al paciente trabajando en el aquí y ahora, el pasado ya no está, el futuro no lo tiene, entonces lo único que tiene es el aquí y ahora. Demostrar con acciones que se está realmente interesado en el paciente, abstenerse de administrar medicación sin prescripción médica, por eso usamos placebos. Ante la necesidad imperiosa de tomar medicación, el placebo baja la ansiedad, no tiene un efecto, digamos, activo, pero sí tiene un efecto terapéutico desde la relajación de que está tomando algo para hacerle bien para lo que necesita, ¿no? Si se promete algo, luego no se puede cumplir, explicar al paciente la situación que impidió cumplir lo prometido. O sea, ser honesto con el paciente, evitando prometer lo que no se va a cumplir. Y si se prometió algo y no se pudo cumplir, explicarle por qué no se pudo cumplir, ¿sí? No dejar que el paciente se quede con la indiferencia de la persona que la está cuidando. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, hay muchas cosas para contar, pero bueno. Ahora lo vamos a contar. Ya termino y van a hablar ustedes, ¿sí? Bien. Y me gustaría compartir ahora un videíto de la historia de la psiquiatría, que es breve, pero nos marca cómo fuimos del pasado hasta la actualidad, cómo fuimos evolucionando. Y me van a decir ustedes si hubo o hay aspectos que no hemos evolucionado, ¿sí? Hay una persona que tiene que estar muteada porque hace mucho ruido cuando estás hablando, Claudio. Bueno, a ver. Muteado. Espacio. Bien. Vamos a ver. Ah, espera. Ahí. Bueno, acá cuando Alexis preguntaba qué es un trastorno mental o por qué le decimos que es un trastorno mental, porque es la presencia de un comportamiento o grupo de comportamientos que en la mayoría de los casos se acompañan de un malestar o interfieren con la actividad del individuo. Eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo que es una presencia de un comportamiento o grupo de comportamientos que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren con la actividad del individuo. Y la Asociación Psicoanalítica Argentina dijo que trastorno mental era un síndrome caracterizado, o sea, yo ya les dije, síndrome, conjunto de signos y síntomas, caracterizado por una alteración clínicamente significativa en el conocimiento, la regulación de la emoción y el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o de desarrollo.
Quiere decir que la Asociación Psicoanalítica Argentina lo ve como un síndrome caracterizado por una alteración. Hay un conjunto de signos y síntomas que provoca una alteración en la emoción, en el comportamiento, en el conocimiento y por ende una disfunción biológica, psicológica, ¿sí?, en la persona. Bien, ahora veamos un poquito más la historia de la psiquiatría en 5 minutos y veamos, a ver si podemos ver este videíto. Ahí vamos a ver un videíto que nos va a contar en 5 minutos cómo evolucionó la psiquiatría. La Tierra, hace 10.000 años. La locura es concebida como un fenómeno sobrenatural. Se realizan exorcismos y trepanaciones craneanas con el fin de expulsar a los espíritus malignos. Grecia, 430 a.C. Hipócrates elabora una de las primeras aproximaciones médicas sobre los trastornos de la conducta. Rechazando el argumento de las fuerzas sobrenaturales, ensaya categorizaciones que abordan la locura como una enfermedad fisiológica. Europa, Edad Media. La teología cristiana suplanta a las teorías naturalistas y la locura vuelve a interpretarse como una afección del espíritu. Los tratamientos quedan en manos de los llamados monjes alienistas. La locura se concibe así como un mal que debe ser castigado y reprimido. Argentina, 1770. Un grupo de presos es derivado a una dependencia del Hospital de Santa Catalina, conocida como el Loquero. Los varones furiosos, como rezan las clasificaciones de la época, son ahora internados en instalaciones apartadas. 28 de marzo de 1854. Tras la caída de Rosas, la administración sanitaria regresa a manos de las sociedades de beneficencia. Se crea el Hospicio de San Buenaventura, hoy Hospital Borda, y el Hospital de Alienadas, el primer manicomio femenino. La caridad relega así a la asistencia médica. Los profesionales solo realizan una visita diaria a los pacientes y dejan las medidas terapéuticas de emergencia a cargo de religiosas. 1880. De la mano de las ideas positivistas de la generación del 80, la psiquiatría comienza a influir cada vez más en el abordaje de la locura. Surge el alienismo, práctica que postula la internación en función de razones médicas. 6 de diciembre de 1929. Impulsada por la llamada psiquiatría moderna, nace la Liga de Higiene Mental. Desde allí se cuestiona a las sociedades de beneficencia y se propone un programa nuevo organizado científicamente con personal idóneo. 23 de mayo de 1946. Se crea la Secretaría de Salud Pública. El Estado pasa a ser concebido también como prestador de los servicios sanitarios. El término higiene mental pronto será reemplazado por el de salud mental y su abordaje alentará prácticas interdisciplinarias y un fuerte proceso de experimentación profesional que se mantendrá hasta la década de los 70. Venezuela, 14 de noviembre de 1990. La Organización Panamericana de la Salud adopta la Declaración de Caracas. Se insta a los gobiernos a reestructurar la atención en salud mental para promover modelos alternativos centrados en la comunidad. El sistema manicomial de internación forzada en crisis desde la década de los 70 comienza a ser puesto en debate. En Argentina era necesaria una nueva ley de salud mental porque Argentina adhirió a la Convención sobre Discapacidad. Entonces, dejamos de ver a las personas con discapacidad mental como objetos de protección para reconocerlos como sujetos de derecho. Al reconocerlos como sujetos de derecho, toda la normativa tradicional debió ser modificada y dictar una ley que realmente reconozca los derechos de las personas con discapacidad mental, con problemas mentales, de sus familiares, de los médicos. Había que cambiar totalmente la concepción tradicional. Las personas más vulnerables, al no tener acceso
fácil a la justicia, ni tener acceso a abogados. Terminaban sometidos a veces a decisiones de los jueces que decidían internaciones o decidían declarar la insania de una persona, y muchas veces esa persona sin posibilidad de defenderse o de pedir una revisión de esa medida cuando ya no fuera necesaria. Hoy la ley lo que está planteando son, primero, mayores restricciones para que los jueces no puedan actuar tan arbitrariamente, y por otro lado el derecho a tener un abogado, por ejemplo, de las personas internadas, derecho que ya en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires la Defensoría General de la Nación lo está haciendo efectivo. ¿Por qué era necesaria una ley de salud mental? Porque estableció un marco regulador que dio cuenta de un movimiento de más de 20 años que comienza en nuestro país, en el sur de nuestro país, en la provincia de Río Negro, con un proceso de desmanicomialización, pero sobre todo porque colocó a las personas o a la persona en un centro de visibilidad, desplazándolo de la invisibilidad que tenía frente al poder de decisión que todos los operadores teníamos hacia ellos, es decir, tanto a nivel sanitario, social como jurídico. Bien. Bueno, ahora sí, abro el debate y le doy la palabra a Cecilia para que comience las preguntas. Bueno, Claudio, yo tengo dos preguntas, pero vamos a ir por partes. La primera pregunta es cómo, la sugirió la hermana Valeria, que es cómo abordar el caso de personas con, yo diría, con disturbios múltiples, o sea, con problemas múltiples, donde puede haber una mezcla de adicciones, alguna patología psiquiátrica y agresividad, que se expresan en agresividad. Entonces, Valeria, la pregunta que me hace es, ¿cómo se lo debe abordar el caso? ¿Se llama a la emergencia? ¿Se llama a la policía? Por otro lado, te cuento, también, John, digamos, es una idea mía o una experiencia mía. En general, a veces lo que pone agresivo a las personas, corregime si me equivoco, es la actitud de la propia persona que se dirige al que está mal. O sea, es como que no es de casualidad ni venido de Marte que la persona se pone mal y se pone agresivo. Es como una respuesta a un prejuicio que se siente en la piel, no se expresa verbalmente en el que atiende al problema o a la persona con problemas psiquiátricos. Entonces te la divido en dos partes. Cómo se lo atiende y si no hay un poco de lo de uno, lo que uno transmite del miedo al otro, de la estigmatización y de todo lo demás. Bien, buenísimo. Sí, las dos en realidad están llevadas primero al trato, ¿no? Sobre todo el trato o el destrato, porque muchas veces el acercarse ya a una persona con padecimiento mental, que puede ser, como bien lo dijiste, una patología mental, un abuso de sustancias, alguna situación de alcoholismo o alguna situación de violencia, que sea el disparador del disturbio, pero que en realidad hay una patología de base debajo del disturbio, ¿no? Porque a veces entendemos al disturbio como una actitud violenta de la persona y empezamos a abrir el prejuicio o el juicio de juzgar a la persona como mala, agresiva, violenta, que hay que excluirla. Cuando en realidad habría que, primero, considerarlo como ser humano necesitado de ayuda, en principio. Quizás nuestra actitud y nuestra conducta de acercarnos con mucha calma, con mucha serenidad, con mucho tacto, no hacerlo sentir como alguien que, digamos, la persona puede sentir que voy a devolver con la misma violencia que él tiene. Entonces, en primer lugar, es cómo me acerco, ¿no? Me acerco con calma, con voz suave, dirigiéndole la mirada para escucharlo,
primer lugar, ¿no? Muy pocas veces estas personas son escuchadas, cuando en realidad tienen una necesidad enorme de ser escuchadas, y quizás cuando yo me siente y los escuche, ya bajé la impulsividad y la agresividad y la violencia solo con sentarme a escucharlo, en primer lugar. Segundo, hay una línea de salud mental que, bueno, vos me decías, llamo a la ambulancia, llamo al SAME, a la policía. La verdad que cuando llamo a la policía ya estoy tratándolo al paciente de un agresor, un delictivo, un violento, un efector de disturbios. Entonces ya imponerle la policía genera mucho más violencia. Yo creo que cuando se acerca a la policía lo que voy a abrir es un espacio de violencia, agresividad peor todavía, cuando en realidad si yo me acercara desde la salud, tendría que brindarle mucho más contención, escucha, empatía y todas las características propias de un ser humano que quiere ayudar a otro ser humano, ¿no? Entonces, creo que, bueno, la línea Salud Mental Responde, que es el 0800-333-1665, es la línea de salud mental del gobierno de la ciudad en Cava, que atiende los 365 días del año, las 24 horas del día, acuden con un equipo, digamos, especializado en salud mental y saben cómo acercarse. No se van a acercar ni gritándole ni violentándolo, porque generalmente, bueno, va al equipo interdisciplinario que suele estar un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social, ¿sí? Hay líneas específicas que tienen que ver con la niñez y adolescencia, que es el 102, el 103 es de emergencias, para violencia de género es el 144, y bueno, en general la línea de salud mental Responde, acude con el equipo interdisciplinario. Si yo lo pudiera calmar y tranquilizar desde la voz, el trato, la escucha, poder darle un lugar y un espacio de contención donde la persona se pueda desahogar y pueda contar lo que le pase, lo que yo voy a lograr es que el paciente pueda bajar la crisis y yo pueda lograr que pueda abrir, digamos, a contar lo que le pasa, y quizás sea un escape y un desahogo en donde el paciente pueda abordarse de otra manera, ¿no? Está bien. Sí. Eso en principio, no sé si te contesté. Sí, sí. Ahora, esa forma de tratar, de estar preparado. Vos, por ejemplo, tuviste mucha experiencia en trabajar en la calle, ¿no? En la Noche de la Caridad, en recorrerle el barrio. Sí, fíjate, ahora, gracias por acordarme. Ahora estoy trabajando con los alumnos de la universidad, estoy haciendo las prácticas de salud mental en un centro de inclusión social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene capacidad para 150 familias que viven en situación de calle. Todos entran por el 147. El 147, saben que es un número que uno llama para la gente que está en situación de calle. El 147 va el trabajador social con un operador, que es un asistente de salud mental, entrenado en la escucha y el manejo de estos pacientes. Bueno, llegan a la casa personas que han sido víctimas de muchos abusos, desde violencia, drogadicción, alcoholismo, delitos, gente que hace quizás mucho tiempo que está deambulando en la calle, sin un techo, sin un hogar, sin una familia, sin ninguna necesidad básica satisfecha, vamos a decir, porque no tienen ni vivienda, ni comida, ni bebida, ni ropa, ni cama, ni nada, ni salud.
Entonces, bueno, imagínense en la situación de que muchas personas llegan al centro de inclusión social. Primero que llegan derivados de la línea 147, que es servicio social. Servicio social, bueno, con la, digamos, hablan con estos pacientes y aceptan ir a un centro de inclusión social, los llevan. Cuando llegan, el ingreso al lugar, el otro día yo presencié un ingreso, si bien llegan con el consentimiento de ellos, pero no llegan muy tranquilamente. Llegan muy violentos, llegan con una desadaptación total a las rutinas, a las normas, porque no están acostumbrados a cumplir horarios, a bañarse, a comer a un horario, a que normas y rutinas, que no se permite fumar adentro de las salas, que no se permite tomar alcohol, que no se permite peleas, disturbios. Bueno, hubo una situación de una persona que ingresó, encima ellos tienen sus códigos, por ahí, bueno, empezaron a hacer una pelea entre ellos por un celular que según uno de ellos que había ingresado, lo había dejado sobre la mesa cargándose, enchufado, y va al baño, y cuando vuelve ya no lo encuentra más. Bueno, empezó una pelea terrible, terrible de violencia. En el medio de la situación había niños, porque es un hogar de familia. Entonces, la condición es que tiene que haber por lo menos padre, madre y niños, ¿no? Hay una situación, es un hogar de familia. Bueno, ¿qué pasó? En medio de la violencia, los gritos, los insultos, estaban chicos menores, ¿no? Bueno, vos me preguntabas qué hacer en ese momento. Bueno, la verdad que lo que hicimos es, vimos a los operadores del lugar cómo controlaron la situación. La situación se controló primeramente parados al lado de esa persona que gritaba por la pérdida de su celular, escuchándolo sin decir absolutamente nada. Solamente poner el oído y la presencia y la mirada y la escucha. Después que se desahogó, gritó, insultó, dijo de todo, le dijo, bueno, ahora lo vamos a buscar. Vamos a ver si aparece. Si no aparece recién ahí, vamos a hacer la denuncia. Porque acá viven personas y todas las personas son responsables de lo que falta. Y si falta, haremos la requisa, vamos a revisar todos los lockers y las habitaciones a ver dónde está tu celular. Tiene que aparecer. Por un lado, le dijeron. Por otro lado, los disturbios y las peleas no son permitidas en la casa. Por lo tanto, si de ser esta continuidad de la actitud que estás tomando, te va a expulsar de la casa. Entonces, cuida el techo que se te está dando para que vos puedas vivir de otra manera, mucho mejor, con más comodidades, porque acá tenés ducha caliente, comida, techo, una cama. Es decir, entonces, yo entiendo que hayas perdido el celular, pero también entiendo que las normas para vivir acá es sin pelea. Acá vivimos sin pelearnos. Vos te seguís peleando y seguís discutiendo y seguís alterando a toda la casa, vas a perder el lugar este. Bueno, ahí un silencio total. No se escuchó más ni una voz. Y cada uno se fue calladito a su habitación. Entonces a veces es un poco ir hablando claro, con seguridad, con profesionalismo, con respeto, no faltándole el respeto, no gritándole como él gritaba, tratando de demostrar seguridad y competencia profesional, ¿no? Y se tranquilizó todo, después no pasó más nada.
No sabemos en qué quedó, si apareció o no apareció, pero la calma había llegado. Perfecto. Bueno, otra pregunta, a ver quién Sí. quiere hacer. Levanten la Julia, mano. ahí está Julia levantando la mano. Sí. Ah, pero ¿cómo hago? Pero... Hola, Ahora, sí. sí, yo tengo varios testimonios de personas, por ejemplo, una persona que desde joven tuvo muchos problemas mentales, llegó a tomar hasta querosena a los 18 años, bueno, con los años tuvo muchos problemas, y de repente ya siendo una persona mayor, como que prendió fuego en la casa, después se ponía agresiva, le quiso cuchillar a otra chica, que era su nuera en ese momento, y fue internada en una clínica por orden de una doctora psiquiatra familiar. Entonces, ¿qué pasó? La trataban mal en la clínica. Sí. Tuvo como un mes. Entonces los hijos se enojaron con los médicos porque no le hacían ningún tratamiento de acuerdo a la situación y la sacaron de ahí. Al poco tiempo le agarró una ACV, que no se sabe si fue por la medicación que le habían dado o qué. La cosa que está con ACV hace ya como 4 años. Estaban en un hospital, el hospital español, y también la trataban mal, porque ella quedó con ACV, pero decía las cosas en la cara a las personas que incluso la trataban mal. Entonces, a veces una persona se pone mal por las personas que lo atienden, sean médicos, porque hay muchos médicos, lamentablemente, provocadores de angustia. Y ni hablar de personas que trabajan en instituciones de salud, que son personas administrativas y te tratan mal. A mí me pasó hace poco en Monte Grande, yo tengo el brazo fracturado y me hacen, después de 3 turnos que la doctora no fue, me hacen hacer una resonancia. Voy a pedir el turno y las empleadas me dicen, no, acá falta que diga qué hombro es. Le digo, un buen radiólogo se da cuenta qué hombro es cuando entras y te la hace. Bueno, tuve que ir caminando del centro de radiología hasta la clínica, que eran 4 cuadras, con problemas cardiorrespiratorios, que cada vez estoy peor, y no, faltaba, me arregla la chica del SEM, me pone hombro derecho, vuelvo, y así 4 veces. La cuarta me dice, no hace la fila. Digo, ¿no ves que no puedo respirar? Que me estoy por infartar, que tengo problemas cardiorrespiratorios. No, no te voy a atender. Me provocó una situación de nervios. Le digo, mira, no me quieres atender, yo te voy a hacer la denuncia, le digo. Son unas hijas de... Así le dije en la cara. La gente me daba la razón a mí, porque me hacen ir 4 veces en el transcurso de mis 2 horas caminando 27 cuadras y yo no daba más. Entonces son provocadores de angustia algunos empleados. No saben nada de salud. Entonces me quejé al administrador del CD de Cani. Bueno, tomó los recaudos y dije que me van a tomar sanciones. Le digo, ustedes piensen en los pacientes, porque el día de mañana ustedes van a ser iguales que nosotros, o peor capaz, si Dios quiere. Entonces les provocan a veces esos estados de nervios. Sí. Bueno, cuando me dan el informe al mes, en vez de ponerme hombro derecho, me pone informe de hombro izquierdo. Digo, ¿cómo? Me hicieron tanto lío por una palabra que faltaba y ahora ustedes el informe me lo ponen mal. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué jugamos? Entonces sí. Me pone paciente complicada. Complicada porque ustedes me complicaron la situación. Entonces no cataloguen a un paciente de problemático cuando ustedes originan los problemas. Entonces yo soy así, soy muy frontal, como le dije una vez a Cecilia en un curso franciscano, soy muy frontal, te digo las cosas como te las digo, porque a veces la teoría es muy bonita, pero la práctica nada que ver. Y yo lo que tengo, como le dije al cardiólogo también, yo tengo que decir las cosas, te las voy a decir. Me manda un remedio que sabe que me hace mal, como para el colesterol, sí, que te trae más hipertensión y más problemas. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? Yo hay creo, que mejorar Julia, esta atención. Julia, yo creo que hay una sola palabra que resume todo: empatía. No se ponen en... Y después otros de Montegrande le dije, ustedes, me dicen, no tenés que venir a buscar una orden. Buah, me la pasás por correo, bueno. Pero tenés que venir igual a buscar el turno. Pero por favor, ¿no ves que no puedo ni respirar, subir escalera y qué sé yo? Claro. Me dicen, no, porque hay que facturar. Claro, porque a ustedes les importa la plata, no les importa la vida de los abuelos. Y estaban todos los abuelitos ahí. Le digo, todos rezongan, pero nadie dice las cosas en la cara. Claro.
Y ustedes La van a estar empatía igual que nosotros. Soy está así, faltando. frontal. Capaz que paso como agresiva, pero no importa. Digo las cosas de frente, ¿viste? Para que aprendan, para que no le hagan a otros abuelos lo mismo, les digo, ¿viste? Ujú. Yo soy enfermera y soy profesional de la salud. Entonces traté bien a la gente, te indigna que te traten mal. Claro, ¿Eh? claro, sí. Da mucha impotencia, aparte Exactamente. de pensar que hay mucha gente, vos imagínate, vos te defendés, pero Sí, me defiendo. pero yo pienso en cuántos pobres enfermos mentales que no tienen voz para defenderse, que no saben Claro. expresarse, que no pueden hablar, y entonces a esos, ¿quién los defiende? ¿Quién Por vela eso por yo les ellos? digo así. Por eso yo les digo así en la cara. No les importa la vida de los abuelos, les importa la plata. Y eso son las personas administrativas. El médico puede ser excelente, pero las personas que están dando turno, que atienden al público, no entienden nada de la salud de la gente. Claro. Que somos Bueno, objetos descartables. No, no somos por objetos eso descartables. hay que revisar siempre, bueno, volver a la fuente, decir para qué estudiaron lo que están ejerciendo, ¿no? Exactamente. Si ellos han estudiado para dedicarse a la salud de las personas, deberían rever el concepto de persona y pensar en qué están haciendo con el ser humano, ¿no? Y lo tratan como conejitos de India. Ahora me mandan un estudio cardiológico con medio de contraste. Yo soy técnica radióloga, sé lo que es el medio de contraste. En mi caso, yo no puedo recibir medio de contraste. Y ahí me pongo a discutir con el médico. Es peor el estudio que la enfermedad, porque me van a provocar, aparte de una muerte, bueno, si me muero no me importa, les digo. El tema es el aspecto legal es que le van a venir a ustedes por parte de la familia o de los mismos médicos. Claro. Entonces no manden estudios cruentos. Si saben que la enfermedad es crónica y que no se va a revertir por una tomografía con medio de contraste. Y ahí se quedan. ¿Usted qué sabe? Sé porque soy técnica radióloga. Entonces ahí se quedan callados. Por eso, gracias a Dios que me da esa oportunidad de defenderme como pueda. Está muy bien, te felicito. Tantas muy cosas. Bien. Muy Tantas bien, cosas. Julia. Bueno, Gracias está bien. por escuchar. No, por favor, está muy bien. Tantas cosas para hablar. Bien. María Cecilia, ¿alguna otra pregunta? No sé si alguien quiere hacer... Ahí está María del Carmen que quiere hacer una pregunta. Sí, yo quería acotar que también es bueno destacar que no todos los lugares que atienden a los pacientes la tratan así a las personas. Hay lugares realmente que son dignos de otro trato. Claro. Eso también es bueno rescatarlo, sí. Bueno, es verdad, fíjense, yo todos los años me invitan los hermanos de San Juan de Dios, que tienen una residencia en Luján, que se llama Instituto Casa Nuestra Señora del Pilar, donde hay más de 300 pacientes con padecimiento mental. Es una casa muy grande, donde tienen actividades terapéuticas y al final del año ellos muestran las actividades que hacen desde panadería, cocina, hacen mermeladas, tienen un coro, tienen un taller de danza, de baile, hacen diferentes actividades terapéuticas en donde, y hay terapia ocupacional, manualidades, tejido, pintura, arte, donde, bueno, los pacientes son tratados como personas y que realmente trabajan con mucho amor, si como dice Fasano, son un ejemplo de trabajo y valoran la dignidad de la persona. Así es. Sí, sí. Bien. Si me permiten, voy a contar un... Sí, cómo no, Alexis. Estaba en la catequesis especial y me encontramos con la hermana que acompañaba a su hermano que tenía un retraso madurativo. Esto te hablo como la mirada social que tiene. Y nos separaba, subimos al colectivo y nos separaba el pasillo. Y íbamos hablando porque la hermana me dice, ahí está Alexis, bueno, nos saludamos. Y el que estaba al lado mío, obviamente con su retraso madurativo, necesitaba unas conductas. Y el que estaba al lado mío decía, es un loquito. Y a mí me saltó la parte correctiva.
es que no es un loquito, tiene un retraso madurativo, se va a comprender, digamos. No es un loquito, Claro. digamos, la parte social como una conducta que no es todo lo contrario, que no está haciendo, que manifestaba, te lo trata de loquito. Y otra cosa que ahí creo que dijo sobre los mitónomos, los que Sí. tienen esta afección de mentir. También hay una chica también en una institución que ingresó, y bueno, que no la conocíamos hasta que daba ese diagnóstico de una persona mitónoma, y a veces uno no sabe cómo, si está diciendo la verdad o está mintiendo, porque de un día para el otro decía, daba una situación, una historia, contaba o manifestaba cierta situación. Por ejemplo, me robaron. Ay, bueno, hiciste la denuncia, y no, porque, o si no, estoy embarazada, después a las horas te pedía un ibuprofeno, y que eso no puede tomar una persona que está embarazada, digamos, toda esa situación que a veces se desacomodaba, vamos a decir, y de cómo también eso de las personas que son agresivas, que, de, que están bien, y de 5 minutos ya se empieza con alteraciones, y personas que no tienen capaz quizás un diagnóstico todavía, no tienen una medicación, no están controlados, son personas que todavía no están por salud mental, digamos, todavía no están como, no tienen un diagnóstico, por decirlo. Bien, Más así en localidades de la provincia, que hay mucho abandono de la persona totalmente. con diagnóstico mental. Mm. Es fácil. Sí. Aparte, es como que todos son considerados iguales, ¿no? No hay un individualismo de cada persona, de cada situación, donde se tiene que ver cada situación en particular, porque no todos tienen el mismo padecimiento, no todos tienen las mismas posibilidades. Es fácil. Acá hay un hospital público, acá a unos 30 kilómetros, 25 kilómetros de mi localidad, y que Ujú. todos son distintos diagnósticos. Yo tenía una amiga que estaba haciendo la residencia de enfermería, y todos tienen que pasar por distintas especialidades. Y dice que no le gustaba la psiquiatría porque metían todos en un todo. Y deben tener una fracción, los leves, los graves y los que tienen ya un comportamiento agresivo, un comportamiento leve, uno que puede Ujú. tener, que también eso es parte también a veces que no meter a todos Claro, solo en un solo pabellón, vamos a decir. exacto, sí. Sí, sí, sí. Es así. Ahí levantaron una mano. Sí, no sé quién está detrás de Galaxy. Hola, Hola, ¿tu nombre? ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, soy Lali. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Sí, te escuchamos. tres cosas. La primera, yo he tenido a mi mamá, ella ya falleció, pero ella ha tenido Alzheimer, Mm, lo tuvo durante 3 años. Yo la he cuidado, difícil es cuidar a una persona con Alzheimer. sí. Gracias a Dios, y yo siempre se lo atribuyo al Padre Ignacio y a Mm, Dios, obviamente. Ella no llegó a tener, digamos, los síntomas, todos los síntomas como tiene una persona Alzheimer, que se deteriora de una manera increíble. Y a ella le daban medicación psiquiátrica. Una vez un médico me explicó que el Alzheimer no tiene medicación, digamos, no hay una cura, así que no hay medicación. sí. Yo de haber sabido eso, le hubiera retirado toda la medicación que le daban de psiquiatría, porque le hacía los efectos como de un adicto. En un momento ella empezó a ver unas llamas, que se quemaba la casa, y Sí, esas no eran las la patologías. claro. La medicación que se suele dar es una medicación sintomática para tratar el síntoma que tiene.
No hay una medicación para curar el Alzheimer porque el Alzheimer no tiene cura. Lo que sí es, si el paciente tiene delirio, se le da algún antipsicótico para calmar el delirio. Si tiene ansiedad, se le da algún ansiolítico. Es decir, si todos los síntomas que van apareciendo se los cubre con algún tratamiento específico del síntoma. Por eso la medicación es sintomática. Claro. Pero bueno, yo hoy en día, si ella hubiera estado con vida, yo le hubiera retirado todo eso y hubiera buscado algo más sano, porque todo eso le provocaba síntomas que no eran propios de la enfermedad. Claro, claro, sí, tiene efectos adversos de la medicación. Sí, totalmente, no era por ese lado, por lo de ella. Digo, lo comento porque si alguna persona tiene Alzheimer, por lo menos que si no se sirve la data. Sí, Otra situación tengo. Yo hace 15 años me mudé, vivo en un departamento de pasillo, y hay ciertas personas que tienen problemas. Yo, porque me estaba ocasionando problemas en mi vida, hice una denuncia. Estaba escuchando lo que vos decías, es un error hacer la denuncia, pero bueno, yo en ese momento no sabía qué hacer, hice una denuncia y fue peor porque pasaron 10 años de esa denuncia y cada día esas cosas es peor, fue peor, así que bueno, que por eso, y creo que no tiene nada que ver, escucho radio, en la radio, y quería visitarlo, y me imaginé que es excesivo, pero bueno, y quería hacer eso a tu... Se corta, no se escucha bien. Se corta, sí. Hay una dificultad con el audio a lo mejor del internet. Mejor. Sí. Se corta. Bueno, estimo que lo había escuchado radio, pensé estar cerca de Claudio, nada más. Bueno, y ya somos mamá, Claudia, y estuvimos en oración, terminé, pasé más. No se escucha bien, no, la verdad que no se ha entendido mucho lo que has preguntado. ¿No lo podés poner en el chat? Escribirlo, por favor. Bárbaro. Mientras tanto, ¿hay alguna otra pregunta? Porque ya estamos más cerca de las 6. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con nuestras comunidades. El tema pasa porque las personas con problemas psiquiátricos están en nuestras comunidades parroquiales, por ejemplo, o en alguna escuela, y muchas veces piensan o piden ingresar en algún grupo. El espectro de la patología que puedan tener es muy amplio. Puede tener retraso madurativo, puede ser una persona con esquizofrenia, puede ser una persona con delirios. La cuestión que yo te pregunto, Claudio, es, yo percibo que esas personas que buscan estar integradas a un grupo, más allá de todo, lo que quieren es tener un espacio de inclusión que no sea terapéutico, de pertinencia, que no sea terapéutico, porque, por ejemplo, mi experiencia es que muchas veces los hospitales de día donde los mandan también son lugares donde no crecen o no se sienten estigmatizados. O sea, hay un psicólogo italiano que dice que esos dispositivos reproducen el manicomio, nada más que fuera de... Sí.